Buenas tardes, comenzamos con el repaso de las noticias del día. En España, el proyecto de ley de gestión de los fondos europeos continuará su tramitación en el Congreso de los Diputados tras el rechazo este jueves de la única enmienda a la totalidad recibida presentada por Ciudadanos. Y precisamente hoy, el comisario europeo de presupuestos ha pedido a los Estados miembros de la Unión Europea que ratifiquen la decisión sobre recursos propios que permite a la Comisión Europea endeudarse en los mercados para financiar el Fondo de Recuperación. Por otro lado, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado también este jueves que le parece suficiente la penalización del 16% para quien se jubila 2 años antes. Quiere garantizar así que se cumpla, dado que actualmente en algunos casos se ve rebajada de manera sustancial. Y día de resultados, Telefónica eleva su beneficio neto un 38,5% en 2020 hasta los 1.582 millones de euros. En el cuarto trimestre, además, las ganancias alcanzan los 911 millones, las mayores en un único trimestre desde 2019. En la comparativa anual impulsan las cuentas que en 2019 hubo elementos extraordinarios como el coste del plan de bajas incentivadas y la depreciación de la filial de México para una cuestión fiscal. En el cuarto trimestre, además, las ganancias alcanzan los 911 millones, las mayores en un único trimestre desde 2019. En la comparativa anual impulsan las cuentas que en 2019 hubo elementos extraordinarios. Día reduce un 54% sus números rojos en 2020 hasta los 363 millones. La cadena de supermercados se vio perjudicada por el efecto monetario adverso de las divisas, principalmente por la depreciación del real brasileño y del peso argentino. Las ventas netas del grupo subieron un 0,2% hasta los 3.882,4 millones de euros, pese a reducir sus tiendas un 6,9%. Su venta online se disparó un 121% por el boom generado por la pandemia. Y el grupo de equipamientos y desarrollos fotovoltaicos español Soltec en 2020 fue la gran revelación bursátil con un estreno espectacular en el parque en octubre. Ha entrado en las pérdidas por el impacto de la pandemia del COVID en el sector. Soltec registró unas pérdidas de 4,9 millones de euros en 2020 frente al beneficio de 1,3 millones de euros en un año antes debido al impacto extraordinario de la crisis sanitaria. Y más resultados. Indra perdió 65 millones en el ejercicio anterior, pero redujo su deuda a mínimos de 10 años. eDreams ha perdido 69,6 millones en los 9 primeros meses de su ejercicio fiscal. Mediaset España ganó 178,7 millones de euros en 2020, un 15,6% menos que en 2019. La compañía de procesadores Nvidia ha cerrado su año fiscal con ingresos récord. En el último trimestre ha obtenido 4.105 millones de euros, un 61% más en tasa interanual. En todo el año, las ganancias de Nvidia también han sido récord, 13.697 millones de euros, un 53% más. La compañía de chips se ha visto favorecida por la alta demanda de componentes para centros de datos y también por el auge de los videojuegos. La facturación de las empresas se hunde un 14,2% en 2020, su mayor caída en 11 años. La cifra registró su mayor descenso desde 2009 y el primero tras 6 años consecutivos de alzas anuales debido al impacto del COVID. En el conjunto del año 2020, todos los sectores presentaron tasas anuales negativas. Los servicios experimentaron la mayor caída anual de su facturación, con un retroceso del 22,2% seguido del comercio y de la industria. Precisamente los precios industriales se dispararon un 3,4% el pasado mes de enero en relación al mes anterior y avanzaron un 0,9% en tasa interanual. Volvieron a tasas positivas era un año y medio, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística. El incremento interanual de los precios industriales se ha debido principalmente al avance en 6,5 puntos de la tasa interanual de la energía hasta el 0% por el encarecimiento de la producción, transporte y distribución de la energía eléctrica y en menor medida
del refino del petróleo. El petróleo Brent de referencia en Europa ha recuperado los precios de principios de 2020 antes de que la pandemia incrementase su gravedad. El barril tocó los 19,33 dólares en abril y desde entonces no ha dejado de subir, animado por las expectativas de la recuperación económica y la creciente demanda. Información sobre la pandemia: 9.212 nuevos contagios registrados y 389 fallecidos. La tasa de incidencia baja a 218 casos desde los 200 de ayer. Todas las comunidades salen del riesgo extremo, salvo Madrid, País Vasco, Ceuta y Melilla. Mirando al próximo día 8 de marzo, la posibilidad de celebrar el Día de la Mujer, Carolina Darias, la ministra de Sanidad, tajante: no hay lugar. Y seguimos hablando de la pandemia, pero en Estados Unidos su presidente Joe Biden ha comunicado que ha renovado el estado de emergencia nacional debido a la crisis del coronavirus. En un comunicado difundido por la Casa Blanca, Biden ha explicado que la anterior declaración promulgada el 1 de marzo del año pasado más allá del 1 de marzo del 2021. Es hora de conectar ahora con México con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manu. ¿Cómo estamos? Aquí todo muy bien, gracias. Pues hoy vamos a hablar de... Sí, perfecto, Manuel. Pues mira, antes de entrar con nuestro invitado, te resumo rápidamente cómo estamos en los mercados aquí en México. Estamos en terrenos positivos versus pues el Dow Jones está en el pulso y el Nasdaq en 0.43 arriba, y las principales emisoras que están liderando esto es, seguramente la conocen allá en España, Bimbo, Grupo Bimbo, que es la parte de consumo, con 2.93 arriba positivo. Genoma Lab, que dio una noticia el día de ayer de la negociación de todo lo que tenía de atrasos fiscales, más o menos por un promedio de 37 millones de dólares, y ahorita pues lo está haciendo repuntar con un 2.15%. Hay que recordar que este adeudo que tenía con la parte fiscal en México pues se ha negociado. Y por otro lado, el Grupo Aeroportuario del Sureste, que como comentábamos ayer, ha tenido un crecimiento también en el precio de la acción en 1.92. Esto derivado obviamente de las palabras que dijo hoy el presidente de México, que como sabrán hay un Tren Maya, y precisamente toda la parte del sureste pues es dominada de esta controladora de aeroportuaria del sureste, ¿no? Y pues ahora sí, sin más preámbulos, mi querido Manuel, vamos con nuestro invitado. Así es, pues hoy vamos a hablar, como decíamos, de las GameStop, y vamos a hacer de la mano de Miguel Arias, CEO de Rankia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manu. Buenos días por allí, Ricardo. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por estar en Negocios Televisión. Encantado de acompañaros. Bueno, una pregunta muy concreta. ¿Qué papel representan las comunidades financieras online? Bueno, las comunidades financieras online cada vez van ganando repercusión, sobre todo de cara al público final, pues como se ha visto con el caso de Reddit, pues cada vez son más conocidas, y aunque llevamos ya muchos años, porque Rankia, por ejemplo, es del año 2003, pues de cara a lo que es la democratización de las finanzas, cada vez van teniendo más repercusión, y lo que realizan los componentes de esas comunidades, sobre todo comunidades, y entendamos que lo que más influye en que una comunidad tenga repercusión en los movimientos de mercado es el tamaño de esa comunidad. Entonces, bueno, en el caso, entiendo que la pregunta va por el caso GameStop, pues en función de ese tamaño, en función del tamaño que tiene la comunidad inversora y comunidad de seguidores de determinados activos, pues hace que los movimientos auspiciados o generados o motivados por miembros de la comunidad puedan tener un impacto positivo o negativo en un valor. Miguel, el trabajo sobre todo de la calidad, ¿qué importancia tiene con todas estas redes sociales y toda esta conectividad
hoy por hoy la calidad de la información y la calidad obviamente en el aspecto financiero, de educación financiera, mi querido Miguel? La calidad, más que la calidad, es la credibilidad. O sea, si un componente de una comunidad tiene credibilidad, el impacto que tiene en cuanto al valor o en cuanto al comentario que esa persona puede hacer, pues es sumamente relevante. Yo recuerdo una llamada de una compañía cotizada, Rankia, una compañía española cotizada, y nos preguntaba a nosotros que por qué el valor de su empresa había caído un 6% en un día. Que había un usuario de Rankia que estaba hablando de la compañía y estaba hablando sobre los planes futuros de la compañía y consideraba que no iban a ser positivos y que la compañía había caído un 6%. Entendamos que esto suele pasar con empresas de pequeña capitalización, pero nos lo consultaba a nosotros y claro, yo le decía a ese ejecutivo que si lo que comenta un usuario de un foro o un usuario de una comunidad tiene más credibilidad que lo que pueda comentar la empresa, pues es lógico que eso pase, pero lo que han de cuidar las empresas es cómo comunican, lo que comunican y la credibilidad que ellos tienen, y a partir de ahí lo que pueda ocurrir en una comunidad pues es simplemente un fruto de la credibilidad, la confianza y el tamaño de esa comunidad. Entonces, en este caso concreto, ese ejemplo, pues es un caso que sería un ejemplo similar a lo que ha ocurrido con GameStop. O sea, que una empresa cotizada pueda ser movida por usuarios particulares, por usuarios retail. Por un lado está el tamaño de esa comunidad, cómo esa comunidad es capaz entre todos los miembros de generar mayor capacidad en cuanto al movimiento que los grandes institucionales, y por otro lado la credibilidad que esa comunicación están dando al mundo, porque hoy día lo que se publica en Internet pues tenemos acceso, igual que nosotros estamos hablando, yo desde Valencia, tú desde México y Manu desde Madrid, estamos hablando al mundo, pues lo que se comunica en un foro o en una comunidad como Rankia, pues llega a cualquier persona del mundo. Y si tú tienes esa credibilidad, pues genera la confianza para movilizar a muchas personas. Miguel, acaban de cumplir recientemente 18 años la semana pasada, si no me recuerdo. ¿Cuáles son los planes de expansión? Han crecido muchísimo y pese a que es una comunidad de origen español, la invitación es totalmente porque de verdad han crecido muchísimo en México y Latinoamérica. ¿Cuáles son los planes de Rankia para los próximos años en la zona de Latinoamérica y México, Miguel? Bueno, nuestro objetivo en todas las comunidades financieras que desarrollamos y en cada uno de los países donde estamos es intentar incrementar lo que es la cultura financiera del usuario final. Entonces, nuestro punto de partida fundamental es aprovechar para formar y para dar información de alguna forma lo más fiable posible a ese usuario final. Hablando del caso concreto de México, en México nosotros llegamos a México en el año 2012, a finales de 2012, con lo cual estamos en México ya 8 años. Y bueno, en México ha sido un crecimiento muy orgánico con la colaboración de muchísimas personas, entre otras tú, Ricardo, con lo que te tenemos mucho que agradecer. Y con la colaboración de dos personas muy especiales para nosotros en México, como son Edgar Arenas y Humberto Calzada, que de alguna forma han liderado ese crecimiento allí junto a Misael Mora. Entonces, esa parte de formación, esa parte de dinamización nos ha permitido crecer en cuanto a audiencia, pasando de cero entonces a tener más de 400.000 usuarios registrados y del orden de 500.000 de personas que se conectan cada mes desde México a formarse y a informarse sobre lo que muchas personas, muchos otros colaboradores, como pueda ser tú en la actualidad y muchas más personas que en México han querido unir su camino con Rankia, a ofrecer información y sobre todo a formar, a aumentar la cultura financiera de las personas de una forma compartida, cómo somos capaces de entre todos tener una inteligencia colectiva sobre el mundo financiero
mayor de lo que una persona sola y por su cuenta pues podría llevar a cabo. Y sobre todo les mandamos un fuerte saludo a nuestro querido Héctor y a Humberto, que han estado ahí, pues ahora sí, dando esta cultura. Y sobre todo ellos son profesionales, personas que se dedican al sistema financiero. Te quiero preguntar, ¿cuál es la importancia precisamente de esta calidad de, bueno, la credibilidad, como bien comentas, de las redes sociales, a diferencia de lo que estamos viviendo con otras redes sociales, a diferencia de un Reddit o esas pequeñas comunidades? ¿Cuál es el diferenciador para Rankia? Bueno, yo creo que la diferencia la hacen las personas, entonces es muy difícil comentar que haya un diferencial en cuanto a la parte tecnológica, porque de lo que se trata es de una herramienta de comunicación. Entonces, como tal, la herramienta de comunicación, lo importante es que las personas que quieran comunicar ahí sigan determinados patrones. Nosotros, cuando lanzamos la comunidad, lo que pensábamos que era básico para que la comunidad se desarrollara es que tuviera unos contenidos formales, una determinada forma para que las personas cuando llegaran allí siguieran el dicho de España de allá donde fueres, haz lo que vieres. Entonces nos gustaba que los títulos fueran adecuados, correctos, revisábamos todos los títulos de nuevos contenidos que se publicaban en el portal y también el contenido que se publicaba, que las formas fueran adecuadas, que hubiera una buena ortografía, porque con ello íbamos a generar una cultura a futuro en cuanto a lo que podía ser la propia red social. Vimos, por ejemplo, Twitter ha ido marcando sus propias reglas en cuanto a lo que quería que fuera su comunidad. En la nuestra, lo básico es que el lenguaje fuera adecuado, porque el mundo financiero a veces tiene un lenguaje muy árido, muy difícil de tratar por el usuario final, entonces nos gustaba hacer el producto en el que nosotros nos hubiéramos sentido cómodos. Nosotros somos economistas de formación, pero también somos consumidores de este mundo. O sea, llegamos al mundo financiero porque nos interesaba, porque nos gustaba hablar de bolsa, nos gustaba comentar sobre la situación macro, sobre cómo pensábamos que iban a evolucionar diferentes activos. Entonces, lo que queríamos para nosotros, lo queríamos también para el usuario y de alguna forma con eso han sido las premisas sobre las que hemos construido la comunidad. Una parte de contenido formal, contenido fácil de entender por el usuario final y que le sirviera sobre todo para tomar mejores decisiones y aprender en ese camino. ¿Cómo soy capaz de que el usuario tome conciencia de que la persona que está interesada en invertir tome conciencia de la situación y que de alguna forma en cada contenido que hubiera en Rankia pudiera sacar una moraleja y no se quedara simplemente con la situación de coyuntura? Oye, GameStop sube o baja, pero ¿por qué? ¿Por qué ha pasado eso? ¿Qué es ¿en qué consiste el short squeeze? ¿Qué denominaciones y conceptos básicos debe conocer para de cada operación que ocurre y de cada contenido que hay pueda aprender? Miguel, la parte sobre todo de educación financiera aquí en México, ¿cómo la están percibiendo ustedes? Cada vez a nuestros amigos que nos hacen favor de escuchar a través de Negocios TV, bueno, sabrán que esta comunidad, así como Rankia, son hiper especializadas en el tema de finanzas. Sin embargo, aquí en México cada vez están surgiendo más y más foros, sin embargo, no cuentan con esa pues ahora sí credibilidad. ¿Cuáles son los principales riesgos y cómo está observando Rankia esta situación aquí en México, Miguel? ¿Te refieres, Ricardo, a riesgos de qué tipo? Riesgos en cuanto a no tomar a que esta información no sea, pues ahora sí que Que esté no generada por sea cualquier adecuada. A ver, especializado. en cualquier comunidad, estamos hablando de personas que a priori en muchos casos se amparan en un nick, no son conocidos para el usuario final. Entonces, para nosotros la clave a la hora de desarrollar comunidad, y más cuando un usuario en muchos casos escribe con un nick, es que quien lo lee pueda tener un histórico, pueda de alguna forma haber una trazabilidad de opiniones pasadas
De forma que, igual que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, opiniones pasadas no garantizan que lo que esté diciendo a futuro pueda tener sentido, pero sí que le van otorgando una credibilidad. Entonces, a la hora de fiarse de los contenidos publicados en una comunidad, en una red social, pues invito a cualquier usuario a que haga ese seguimiento del histórico de esa persona. Y lo que sí que hemos podido encontrar en la historia de Rankia en estos más de 18 años es que hay muchísimo talento, muchísimas personas con un gran conocimiento del mundo financiero que no son profesionales. Hemos encontrado muchísimo informático que le encantan las finanzas y que sigue los activos y sabe más de los activos que muchos profesionales. Entonces, básicamente, a la hora de fomentar esa credibilidad, para nosotros la clave es que el usuario debe de alguna forma consultar el histórico, ver de qué ha estado hablando esa persona a pasado y en base a eso pues tomar un poco de conciencia sobre cuán creíble o no creíble es, porque también nos hemos encontrado situaciones kafkianas como que un usuario entraba a consultar sobre un valor y otro le decía, pues deberías comprar y pues tomaba la decisión, simplemente porque alguien de un foro que no conocía absolutamente de nada le decía, pues sí, compra porque va a ser una buena decisión. Entonces, en todo lo relativo a los mercados de valores, de alguna forma el usuario busca la confirmación en su toma de decisiones y a veces se ampara en cuestiones muy básicas como eso, es simplemente yo tengo en conciencia que tal activo va a subir y necesito un refuerzo positivo por parte de otra persona similar a mí que me diga, sí, cómpralo porque te va a ir bien. Y no está basado en nada más que eso. Entonces, dices, es un poco extraño y debería también, en esos casos, nosotros intentamos mediar y decir, oye, ten cuidado la opinión puede tener todo el sentido, pero siempre buscamos que la opinión esté justificada, que no sea simplemente compra esto porque lo digo yo, sino hay determinados fundamentales que hacen que... Y sobre eso es sobre lo que hemos intentado construir, cómo somos capaces de amparar las opiniones en algo más allá que lo que piensa una persona, una opinión totalmente subjetiva, sino... Oye, ¿cómo justificas esto? ¿Por qué crees que va a pasar? No me digas simplemente que compre, que venda o que siga tal activo, sino por qué. El por qué es mucho más importante que el qué. O sea, el comprar un activo no es lo relevante es por qué. ¿Qué moraleja, qué aprendizaje puedo sacar de eso? Porque es lo que le va a servir a nuestro usuario. Entonces, el contenido de Rankia se ha basado en histórico, en aquel contenido o al que le hemos dado más relevancia y mayor visibilidad, el contenido que no pierde vigencia con el paso del tiempo, que no es coyuntural, o sea, aquel contenido estructural del que el usuario puede aprender y ese contenido en el que pasado el tiempo tampoco tiene un componente puramente geográfico. O sea, no es el contenido que más nos interesa no es el de México, el de España, no es el de lo que está pasando hoy, sino aquel que si tú lo lees dentro de 5 años, independientemente de dónde estés, te va a aportar valor. Y para nosotros eso es lo creíble. Perfecto, Miguel. Pues finalmente nada más para cerrar el micrófono, mi querido Manuel. Ya están ustedes por celebrar unos premios Rankia ahí. Rápidamente, ¿cómo están escogiendo? ¿Cuáles son las categorías que están en este concurso, mi querido Miguel? Sí, estamos preparando unos premios Rankia para México. Hace una semana entregamos los premios Rankia en España. Las categorías son básicamente una serie de categorías vinculadas al mundo del trading, de la operativa bursátil y unas categorías relacionadas con la gestión de patrimonios. Entregaremos los premios en breve en México y los usuarios pueden votar. Para nosotros la clave, el punto de partida de esos premios se crean a partir de lo que sería un consejo editorial y opiniones de usuarios del portal, de usuarios de alguna forma de ese core de usuarios más relevantes
y a partir de ahí esos candidatos los puede votar cualquier usuario. Entonces animamos a los usuarios de Rankia en México y a cualquier usuario de México a que vote cuáles considera que son las mejores entidades financieras de México, porque su opinión es muy importante y porque cuantas más personas voten, más credibilidad tendrán esos premios, porque han sido votados por usuarios. Perfecto, Miguel. Adelante, Manuel. ¿Alguna otra pregunta? Sí, don Miguel, dos preguntas muy concretas. Vosotros que sois expertos en Rankia de recomendaciones, sois expertos en finanzas, pero dais muchas recomendaciones en inversiones, bolsas, en fondos. También hacéis recomendaciones, sobre todo, en ciberfraudes. ¿Nos puedes contar un poco a nuestra audiencia cuáles son los más comunes? Y luego, por otra parte, hablando de Jamestown, estos vaivenes que ha tenido últimamente en el mercado, algunos inversores, debido a los inversores individuales, muchos dicen que esas inversiones o esos inversores tienen mentalidad de apostadores de caballos. ¿Estás de acuerdo? Vale, por partes. Esa parte de apostadores de caballos, pues si tú no simplemente entras en GameStop como entrarías en un juego de ruleta o de casino, evidentemente tienes una mentalidad puramente de apostador y eres un gamer. Y dentro de eso, si has entrado simplemente porque has oído campanas en relación al activo, pues evidentemente eres un jugador, que no tiene nada de malo. O sea, el punto principal y de partida de mucha gente que se ha convertido en una inversora de éxito al cabo de X tiempo es haber entrado en el mercado porque algún activo le llamaba la atención y a partir de ahí ha ido consolidándose y aprendiendo sobre los mercados, pero evidentemente es un jugador, una persona que simplemente ha oído que GameStop ha subido un 100% en una semana y sin más entra y compra. Si no tiene conocimientos de por qué se ha producido esa subida o por qué no, simplemente está entrando como cualquier jugador. De la parte de recomendaciones, simplemente decir que Rankia no puede recomendar porque no estamos regulados como tal. Simplemente en Rankia hay muchísimos usuarios que ofrecen opinión, igual que yo podría ofrecer opinión sobre un activo, pero en ningún caso una recomendación. Nosotros no podemos ni recomendar ni no recomendar. Yo puedo decir que tengo un activo en mi cartera y la persona que quiera entender que eso... que esa opinión mía tiene credibilidad y que en base a eso él quiere hacer lo mismo que yo es algo totalmente independiente para mí. Yo con eso no ganaría nada. En cuanto a la parte de fraude, sí es cierto, hay muchísimo, en Rankia se habla de muchísimos fraudes y hay uno muy común, hay un fraude muy común y que ha afectado a muchas personas en España. Y es habitual y aún así se sigue produciendo de continuo y está amparado en el hecho de call center que llaman a usuarios particulares, sobre todo en muchos casos autónomos y a empresas ofreciéndoles la compra-venta de un activo. Eso está totalmente prohibido. Ninguna EAFI, ningún asesor regulado te va a llamar a casa y te va a ofrecer sin ningún tipo de conocimiento como cliente un activo para que compres. Hay muchos brokers fraudulentos, por así llamarlos, que se amparan en ese tipo de call center y lo que hemos visto, por ejemplo, en la película del Lobo de Wall Street, eso está vigente, existe en España. No hay que irse muy lejos. Llaman al usuario final y le ofrecen la compra-venta del activo y el usuario, simplemente por insistencia, por ese comportamiento un poco lúdico que tenemos cuando nos hablan de la bolsa, por ese intentar aprender, pues hace una primera inversión. Normalmente la forma de atraer al cliente por parte de estos call centers es que hagan una pequeña inversión pequeñita de entrada. Si el activo va bien en el que han entrado, normalmente insisten y eso es un fraude muy habitual. Pero hay muchos, la verdad que es una lástima y sobre todo es algo que sufrimos mucho en los foros
cuando una persona nos comenta la problemática que ha tenido con alguna de estas entidades. Pues don Miguel Arias, CEO de Rankia, gracias por estar en Negocios Televisión. Buenas tardes. Gracias, Manuel. Gracias, Ricardo. Chao. Nos vemos el día de mañana, Manu. Ricardo, Gracias, Miguel. gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues nos vamos ahora hasta Nueva York porque nuestra corresponsal en Estados Unidos, Visila Bococo, ha hablado con Pierre Giraud, CEO fundador de Indigo, que han hablado entre ellos de emprendimiento. Lo vemos. Welcome to Global Vision. I am super happy to just introduce you to Pierre Giraud, which is a good friend, my brother, and what can I say about him? So welcome to Global Vision. Thanks, Bisila. Very happy to be here today. Well, I would love that you tell us, who is Pierre Giraud? I don't know. You tell me. You know, I've been trying to find an answer like for 40 years. I'm close. I'm close enough now, I think. Okay, give us the closer about your journey. And I think that when people get to know what did you do, they will understand why it's so important to answer this question. No, sure. So I'm French. I'm sure you guessed it. I mean, you know, not you because you know me, but like for people who might hear that today. I'm an entrepreneur, so I've been working and developing businesses for a long time now. And I lived in Paris, a bit in London, and then I moved to New York five years ago, roughly. And I always try to make an impact. So we're gonna discuss about impact today for sure. But at first, I worked in sustainability and impact. That was my way to create positive outcome in the world. Well, I think this is the reason why I wanted to have this conversation with you. And it's because there is a lot of entrepreneurs in our audience that they would love to have sources of inspiration. And this brings me to this point about what it means to be a purpose-driven entrepreneur, because that's how you feature yourself. Yeah, like a few others, we're more and more, I guess, people are looking for a meaning, for a purpose. And if you do that as an entrepreneur, then you become a purpose-driven entrepreneur, meaning that money is not the only outcome. So you're just trying to also chase something, create impact, and you use entrepreneurship as a mean to create impact. Some people could do it through art. Some people could do it through, maybe politics, or some other do it through companies. And I believe that companies could create impact. And if you think this is your medium, this is your way to do it, which I think for me, then you would become, a purpose-driven entrepreneur. So you would, create companies that, that have a meaning, that have a higher purpose, that have impact, and this is the way I would qualify entrepreneurship and purpose-driven entrepreneurship. And what is a venture architect? And what is a growth hacker? Yeah, that's cool. I love these words, are so cool. Yeah, so everybody wants to be a hacker, or a magician. So a couple of things. So when you think about entrepreneurship, like creating companies, then there's a couple of different things that you really need to address upfront. So first, it's what is the product that you're trying to launch, or the service, or how do you provide value, and knowing that you want to make an impact. So what is the purpose, behind this company? What is the drivers? What is the meaning? And once you have this idea, then there's two things that really matters, I think, in early stage companies. One is venture architect, meaning that how do you design the venture? It goes from, okay, I got this idea. So now, how do I design this business? How do I, what kind of business plan? What is the revenue model? What kind of operating model? What is the right branding? What is the right storytelling? So everything that relates to creating the business, not delivering the business, more like creating, designing the business, to me, fall into a venture architect. Mm-hmm. So there should be business people, entrepreneur people, very hands-on, very into the doing,
multitask, kind of people. They're very curious. So this is, the thing that I, qualify as a venture architect. So, and I think I'm a venture architect, because I've been developing companies or helping companies, being developed. So I'm very, very into early stage and very creative, yet business driven. And then the growth hacking. So what is a growth hacker? I love that word. It's a bit like a magician. No, so the idea is like, how do you create the first traction or the first growth without relying on advertising, without having just to pay for that traction, for that growth? So you have to find smart ways. You have to hack growth in a way that you don't pay for it, but you still attract the first customers. That's a great way to prove there is something without having to pay so much money upfront. So because again, companies and startups needs to be super lean at the beginning. So how do you find ways to hack the growth? And so I won't go into details because again, like hackers or magicians, you don't share your tricks. Of course not. But there is plenty of ways to be smart about creating traction that won't lead you to, like $1 billion company. At some point you will need to do like proper marketing and regular advertising. But like at the beginning, it could be super, super powerful. And you've been working also in the area of green tech. And right now, all of us, we are talking all the time about the climate change and how to be of service to this planet. And I know that this is something that for you is important. So can you tell us a little bit about your experience with the green tech and where do you see this sector going? Because you were one of the first people to work into this field. And I think that like a pioneer, you could give us a little bit of insights. Yeah, no, sure. Thanks for, qualifying me as a pioneer. But yes, I mean, I worked like 20 years ago in green tech and impact and sustainability at large. So one that wasn't that super fancy. And so that was my first, field of impact. And I've been working in that field for 10 years. So green tech stands for green technology. Super straightforward. And people think about energy most of the time, but not only you can have, waste management and, and clean air and a lot of different topics that fall into clean tech or green tech. Basically, this is, the science of creating technology. So we keep, developing as a civilization without impacting the environment, or maybe also with technology that would rejuvenate the environment. So when you talk about like a carbon footprint, so how do you reduce or how do you develop technology that would not increase even more the carbon footprint? 20 years ago, that wasn't the thing. That was like the very beginning of this, shift into people's mindsets. People started to think about environment as, something that they should care about and as part of our ecosystem. So that was my first, field of impact. And it's funny because that's a great segue to, what I'm doing now is while I was working on that, for a long time, I faced the challenge of there won't be any change outside if we don't also change the inside. So like our view of the world, like our own mindset, if we don't change that would be so difficult to have people change their behaviors or change the way they see progress and growth without changing this underlying paradigm. So this is how I moved from impact to, yes, impact is great, but we also have to change people's mindset. We have to also find peace with ourselves so then we can really embrace change on a global scale. And that's how I moved from impact to mental health or inner transformation and mindfulness, as to me being the two sides of the same coin, for us to transcend ourselves as a civilization. Well, it's just so beautifully put, and how you make this amazing cocktail, right? That it tastes so good that it takes you to indigo. So tell us about indigo and Inlimit, because I think that one project without the other, it would not be you, because at the end we are part of what a project is. And I think both projects is really speak about who you are. And I would love that you to explain us a little bit about both. Sure. So first of all, Indigo is a venture studio. So basically, simply put, we develop companies.
we from zero, from like no like ideation to launching the companies and raising the first round of funding. But we address only inner transformation and mental health. So we only address the topic of mindfulness, inner work, empathy, mental health, emotion, and so on. So that's definitely like the way I see my my impact of, okay, how can we help people find peace, as I was saying, to then be able to face change. And we see that today with COVID and everything, like we do have to face change, and it's going to be the case for the years to come. So we will have to face change and to embrace change the right way. So that foundation is super key. So Indigo is doing that, and within this spectrum of topics under mental health, which I just mentioned, digital detox, education, childhood, emotional health, mindfulness, and so on. I also really believe in experiences. I think that because it's all about. I won't take too much time, talking about the Enlightenment century, because I'm a big believer of that was great, but now we're facing the limit of the system. But putting that in a very, very shortly, we emphasize progress and the mind too much, I think. And now we have to also celebrate the emotion and our hearts and soul. But that kind of vibration is not driven by the mind, it's driven by something else. So I think that emotion and experiences are a perfect way to have people shift emotionally and then sometimes understand things on a deeper level. So then they can create change, they can embrace this journey. So within this idea of experiences, Inlimen is a series of art rituals. So I'm also super proud because I do it with my sister. She's in Portugal. I have also amazing advisors, and you know what I'm talking about. But Inlimen is based in Portugal. And what we do is like we create experiences, artistic experiences for people to reconnect to others. So we address very existential topic as memory or death of consciousness or normality. And we put people into an experience that is very immersive, that is driven by art, whether it could be music, technology, dance, like plenty of different ways to create an emotion very, very strong for like a 60-minute show somehow, which is followed right after without any pause in between with a conversation with people. So we also have like a bunch of protocols to have people talk to strangers about very, very deep and personal topics. But because we have this first experience, which is the artistic experience, we open up people, emotion, and we lower the ego, and the tiny voice that says, I cannot talk to strangers. So we help that transition to talking to people that you don't know. And that's entire experience for us is how can we create shift within people and have them reconnect to their humanity as a person, but also to others, and see that we're pretty much all the same. We have the same dream and the same fears and the same limitation. So the other one is not a stranger, is us, in some way. So that's a way that we try to have people understand that and experience that in a hopefully in a nice and beautiful way. Well, I think it's a beautiful way to definitely change the narrative about what entrepreneurship is about and what is humanity about. And that takes me to just end up the conversation. I would love to see what outlook do you see for the future in entrepreneurship? And I see that the marriage between mental health, spirituality, well-being, and entrepreneurship is coming closer and closer together. But what do you see in the next 5-10 years? What is your outlook? Yeah, I think a couple of things. So one, you mentioned the narrative. So yes, we have to change the narrative. I think there's a need to create and to maybe celebrate new role models, people that are promoting different values, and that would be seen as a model. So I think the next 5 years would be like a big time for that to happen. Like how do we create? How do we have people that we can relate to that are bringing different values?
and different stories and different behaviors, because business could be very tough sometimes and disembodied. And so how do we bring that back and say, hey, we can merge the two. We can be very, very into the emotion and empathy, but also we can be a doer. We can do things and we can have an impact at scale. And also, I think that the well-being, is very interesting too. Today, neuroscience really proved that, like we could really think a different way, like the way we behave and the way we work. For instance, 20 years ago, we would have celebrated people that work super, super hard and, and sleep like only 4 hours a day, because, they're like, they're superhumans and they sleep very few, but, because, but this is the way to perform. And now neuroscience shows that no, and if you don't sleep well, you won't perform well because you won't focus very well. Also, like everything about what we call non-sleep deep rest, like meditation, breath work. Sometimes naps, could be seen as a deep, like a non-sleep deep rest. Deep rest, not deep rest, but deep rest is also a big part of our neuroplasticity. So how the brain is reconnecting the neurons and also creating growth. So basically, to perform and to achieve more and to grow and to learn more and to be a performer, one needs to sleep well and sometimes take breaks. To know that now neuroscience shows this is like a big part of our evolution. So this old paradigm of I don't sleep, I'm a hard worker, is an old-fashioned narrative. So today, well-being is also a way to say, hey, you know what? I'm not just doing that just for myself. It's like because I want to perform more, I need to stop for 10 minutes and just close my eyes and go for meditation. So this idea of performance is changing in a way that I think is very interesting. I love what you're saying because it's a wonderful future in front of us for all of us who would like to be entrepreneurs with purpose and also take care of our well-being. So I think that your mission, it's going to be accomplished. And you, of course, know that you have a legion of fans that will be behind you for that. So thank you for your time today, for just give us this amount of experiences and knowledge to share it with us. And of course, we'd love to have you here with us soon. It would be a pleasure. Thank you so much, Bisila, for having me. A pleasure.